Pero no así como diga, uy, el super chat es lo más complicado, no, 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 no. Sí que diga algo muy complicado, no, tampoco. Pero sí vamos a hacer un pequeño chat ahí como para que usted más o menos se lleve la idea de cómo sería la elaboración de un chat. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de abrir llamarle entornos de desarrollo es como mucho decir, pero vamos a decirle que vamos a abrir dos ventanitas en la que vamos a decirle aquí, ¿cómo se llama esa vaina? Ventanas en paralelo, así, así, ¿cierto? Y como es un cliente y un servidor, pues toca tener ahí un cliente y un servidor. Vamos a crear por acá en la carpeta, a ver, no sé en dónde. Sí, creemos por acá en C una carpeta que dice chat, así, chat. ¿Listos? Chat. Y por acá, pues vamos a crear una carpetica que diga server. ¿Server? ¿Así les gusta el servidor o no? Servidor, así. Y otra carpetica que diga cliente, ¿cierto? Nuestro chat. Bueno, listos. Entonces, pues hay que crear un nuevo proyecto. Vamos a empezar con un proyecto muy sencillo en Java para recordar algunas cosas. Yo sé que ustedes, la mayoría han visto algo de Java, pero si no se acuerdan, de todas formas, aquí la idea es recordarlo. Chat, entonces servidor. No se lo voy a olvidar, el servidor es el que está al lado ¿qué? Izquierdo. Y el cliente es el que está al lado derecho. En nuestro caso, uy, ¿qué pasó? Eso se pifió, ¿cierto? Se pifió. Bueno, el caso es que aquí tenemos un server y un cliente. Miren, si les gusta o no. ¿Se ve feo o se ve mal? Se ve bien, ¿cierto? ¿Así se ve bien o no se ve bien? Ese es un server y un cliente. Vamos a hacerlo en forma rápida ahí. Para efectos de echar menos código, voy a borrar toda esta basura. Todo esto es basura, carreta, ¿cierto? Y listos. Y aquí pues también para echar menos código, vamos a tratar de borrar lo que no es tan importante ni relevante, con el ánimo que tengamos nuestro servidor. A veces es mejor colocarle, no sé, un nombre como que, la palabra que, le podemos colocar aquí la palabra servidor, ¿cierto? Y así nos queda mucho más decente. Digo para que después no nos perdamos, es súper importante hacer eso. Este lo podemos eliminar, este le decimos que sea el principal, y aquí le colocamos la palabra servidor, y como es un... Listo, ¿cierto? Compilamos. Bueno, aquí nos falta, antes de compilar, toca arreglar donde esté mi app, colocar el servidor y listos. Bueno, ahí por lo menos compila, no hace nada nuestro server, pero esperemos que compile, ¿cierto? Vamos aquí con el cliente. El cliente, entonces le vamos a colocar un nombre. Vamos a colocarle el nombre de cliente, así. Vamos a adicionar esta bendita clase. Decimos cliente. Y para no confundirnos tanto, este VAPP lo eliminamos de una vez. De tal manera que este sea nuestra clave principal. Y entonces aquí le colocamos... Todo eso es para que se vea bonito y para que usted después se pierda menos. Igual se va a perder algo. Listos. Ahí está nuestro server, nuestro cliente. ¿Qué podríamos pensar en nuestro server? A ver, pensemos, nuestro server, ¿qué podría hacer? De las primeras cosas que podría hacer nuestro server sería aceptar conexiones, ¿cierto? De un cliente. Entonces, para aceptar conexiones de un cliente, pues le decimos java io así, ¿cierto? Podríamos también incluso incorporar el paquete javanet de comunicaciones y listos. Estos dos paquetes estarían tanto en el servidor como en el cliente. Entonces, de una vez en el cliente copiemos también esas clases. Esto es de alta velocidad lo que estamos haciendo, ¿cierto? Para que usted tenga la mayor concentración. Y entonces todo lo que nosotros hagamos en un ¿qué? De comunicaciones tiene que tener un cat exception, ¿cierto? Para lanzar excepciones y ser capaz de lanzar excepciones. Entonces, como vamos a trabajar la parte de comunicaciones utilizando Java,
Java obliga a que se implementen métodos try-catch para que se puedan capturar las excepciones, y uno acostumbra a veces a imprimir el error. ¿Cómo se imprime? Pues system out print line, y el objeto E que mantiene las excepciones, pues se le dice que por favor lo convierta a string para que pueda imprimir las excepciones. Bueno, pero ¿cuáles serían esas cosas que tocaría hacer para... ¿Cuáles serían las cosas que tocaría hacer para convertir al servidor en servidor? Bueno, pues lo primero es crear un socket servidor. Entonces decimos server, un objeto server igual a new server. Listos, allí está. Pero entonces, como que no es solo server, es server socket. Listos, un server socket, las aplicaciones arrancan por un puerto, ¿cierto? Entonces utilicemos el puerto 200, eso, ese puerto está bien. Listos. Y nuestro cliente pues debe tener una lógica muy parecida, pero nuestro cliente ¿qué va a hacer? Ya no es un ¿qué? ¿Cómo quedó el server? Objeto server, objeto cliente. Nuestro cliente va a decir, me quiero conectar ¿con quién? Con este servidor por el puerto 200, ¿sí o no? Listos, ahí está nuestro server y nuestro cliente. Muy bien, entonces, no sé, pensemos por ejemplo que el server le quiere enviar al cliente. Entonces, lo primero que tiene que hacer nuestro servidor es aceptar a ese cliente. Entonces, cuando él acepta, consigue una referencia tipo socket. Entonces llegaría a un cliente. Ahí esa es una forma de aceptarlo. Entonces vamos a decirle acá system out print line, estoy en un parto. Sí, cierto, esperando a un cliente, ¿sí o no? Y listos. Una vez ya dice que ese cliente, podemos imprimir algo como ya me llegó el primer cliente. Dicen las FU. Ya me llegó el primer cliente. Bueno, de buena suerte hoy el día, ¿cierto? Y podemos pensar en otro cliente. Y ese cliente, pues obviamente sería, ya me llegó el segundo cliente. Suena muy fufo eso, ¿cierto? Bueno, ahí el error ¿cuál es? Pues que la variable tiene que ser diferente para cada cliente. Entonces, listos, ahí está. Si ponemos a ejecutar el servidor, miren, observen en cámara lenta, run application, ¿qué dice ahí? Que el servidor está en un parto, esperando, ¿cierto? Esperando a un cliente. Ojo, nuestro server está esperando. Entonces vamos con el cliente a ver qué pasa con ese cliente. A ver, ese cliente va a intentarse conectar, a ver qué hace. Build, y digámosle que run application. Si vieron que cuando el cliente arrancó, el servidor ¿qué dijo? Ya me llegó el primer cliente, dicen las FU. ¿Sí ven? ¿Sí lo ven lo que dice abajo? Entonces nuestro server fue capaz de aceptar esa conexión del cliente. O sea que ya hay conexión, mire, y en la aplicación cliente pues se terminó. Podemos ejecutar otra aplicación cliente, mire. Y entonces dice, ya me llegó el segundo cliente y listos. Se acabó el asunto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya me llegó el segundo cliente, dicen la FU. Ahí dice, ¿cierto? Mire. Ya me llegó el segundo cliente. ¿Sí o no? Y bueno, ¿y puedo ejecutar otro tercer cliente? ¿Poderlo? Sí. Pero que se pueda hacer la conexión, quién sabe. Ya el tercer cliente, ¿qué dice? Que la conexión ha expirado. Bueno, que no se pudo establecer la conexión con el método connect. Porque nuestro server es capaz de conectar ¿cuántos clientes? 2 clientes. Pero bueno, entonces tratemos de pensar en un solo cliente y vamos a esperar que ese cliente ahora envíe cosas. Entonces voy a suponer que ese cliente envía algo. Lo que envía el cliente es un flujo de salida del cliente y es un flujo de entrada ¿en dónde? En el servidor. Entonces como envía eso el cliente y estamos en el servidor, es un flujo de entrada en el servidor. Y le colocamos aquí vainas como input string y listo, ¿cierto? Objeto input string y listo, mire, ahí está.
y ya, ahí tenemos un flujo de entrada, pero ese flujo de entrada a veces toca formatearlo en tipo de datos, y entonces podríamos pensar en un objeto, no sé, digámosle más bien entrada, y aquí entra, igual a new data input string, pero esa formateada se hace basado en el objeto de entrada. Y entonces, ¿quién es el que recibe el flujo de entrada? Pues el objeto entra. Entonces le digo que por favor lea en formato RTF. ¿Qué lee? Pues lo que el usuario haya digitado, lo que el cliente haya digitado. Y entonces aquí le decimos, bueno, como hemos leído lo que el cliente dijo, digamos hola, bueno, el cliente me dijo tal cosa, ¿cierto? Lo que está en la variable leído, ¿cierto? Listos, ahí está nuestro ¿qué? Nuestro server, ¿sí o no? Vamos con el cliente. Entonces nuestro cliente va a enviar algo. Para que nuestro cliente envíe algo, entonces sería un flujo de ¿qué? Un flujo de salida. Entonces los flujos de salida, no puedo decir que estoy copiando de internet, nada de esa vaina, ¿cierto? O sí. Siempre me da pena copiar de internet, ¿cierto? Listos, ahí está. Entonces le decimos sale punto. Si le eres read, enviar será write, sino wow. No. Y entonces algo así como yo me llamo. El programa más famoso es la televisión colombiana. Yo me llamo. Listos, ahí está. Entonces ejecutemos nuestro server que solamente acepta un cliente. El server está en un parto y esperamos que nuestro cliente lo saque del parto. Dice, ya me llegó, me dijo, yo me llamo. ¿Cierto? Uy, o sea que el dato sí llegó al servidor, ¿cierto? Vamos bien. Bueno, uno pensaría que cuando uno eso dice, eso es como fácil, ¿cierto? Piensa uno ingenuamente, muy ingenuamente, es muy ingenuo uno. Yo me llamo, digamos, yo me llamo Cumbia. Yo me llamo Cumbia. Yo soy la reina. ¿Qué más sigue? Yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta, tan intensa, tan brinconcita, sino no hay una cadera que se esté quieta. Sí, porque dice no hay una cadera que esté quieta. Brinconcita, ¿cierto? La niña, la cumbia es tremenda. Entonces, aquí vamos a otra vez a ejecutar nuestro server. Y aquí tenemos nuestro cliente, a ver qué hace nuestro cliente, mire. ¡Tin! Efectivamente, el cliente me dijo yo me llamo. Bueno, ¿y el resto? No, nuestro cliente, pero es que el cliente envió más cosas. Yo me llamo Cumbia y que solamente aceptó el primer mensaje. Entonces uno dice, ah, no, pues profe, eso es muy sencillo, mire. Como no se pudo, pues uno crea en variables. Sí. Pero uno tiene en el fondo conciencia, a pesar que uno sea mal estudiante, uno tiene conciencia que hay cosas que están mal hechas, ¿cierto? ¿Cierto? Uno puede ser todo lo perro que sea, pero uno sabe que no le puede decir a la novia, oye, venía donde la otra. No, uno tiene que ser, uno tiene conciencia. Aquí uno también tiene conciencia, ¿cierto? Uno sabe que eso está mal, ¿cierto? Sin embargo, no falta el programador que dice, ay, sí, pero profe, pero usted evaluaba que funcionaba y ahí funciona. Sí, es que hay gente que hace esas... Uy. Digo porque me ha pasado, ¿no? Entonces, pues claro, ahí aceptan... No, pero entonces uno la conciencia me arde, dice el cantante. Entonces, la conciencia le arde y no lo deja uno hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, miremos a ver si esa lógica funciona. Este es nuestro server y ejecutemos nuestro cliente. El cliente, mire, yo me llamo Cumbia, yo soy la reina, ¿cierto? Faltó por donde voy. Faltaban las caderas, sino lo más importante. Entonces, pues uno podría pensar en hacer algo. En estas situaciones uno dice, no, pues uno hace un ciclo, ¿cierto? Dice, como no se sabe cuánto me va a enviar el servidor, el cliente, pues yo hago un ciclo así. Miren, ¿qué tal les parece esto? ¿Chambón o no chambón?
Dígame la verdad. Ustedes dicen, ay, qué chambone, man. ¿Eso es bonito o no? Entonces ya no he leído uno, sino leído. ¿Cómo así? ¿Qué estamos haciendo ahí? A ver, ¿ustedes qué creen? El cliente me dijo leído uno. ¿Qué estamos haciendo ahí? Todo el tiempo leyendo, ¿cierto? Vamos a ver si eso funciona, uno nunca sabe. Entonces, bueno, listos. Este es nuestro server y vamos a dejar el server de una vez arriba. Listos, en un parto. Y nuestro cliente, entonces nuestro cliente, wow, miren, si vieron lo lindo de esto, le llegaron todos los mensajes al server, pero hubo un pequeño detalle, ¿cierto? El server, después que le llegaron todos los mensajes, el server se murió, porque él se quedó esperando otro mensaje, y como no llegó, entonces se murió y dijo, yo me muero y ya, y punto, usted fríguese. ¿Sí, no? Uno piensa que el server es lo más tonto, pero resulta que es lo más complicado. Es como uno siempre le enseñan que el software está por encima del hardware. Eso es mentira, ¿sí, no? Es una gran mentira. ¿Cuál fue el ingeniero este más que se inventó eso? No, porque el hardware se pone bravo, berraco y dice, ah, pues como ustedes se dan de mucho, entonces yo me apago, a ver si este puede correr y ya. Lo deja el otro callado. Entonces el hardware está por encima, ¿sí, no? Por encima del software. Aquí pasa algo parecido, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Dios mío, ahí uno se estresa, dice, no, pues, alguien dice, no, pues para no dejarlo así en un parto, pues hagámosla fácil, ¿cierto? Se le ocurre a alguien, dice, no, pues, como solo acepta un cliente, ¿qué hacemos? ¿Ustedes qué dicen que toca hacer ahí? Porque es que nuestro server, si le colocamos variables, toca saber cuántos mensajes va a enviar el cliente, y si no le colocamos variables, entonces cuando el cliente no envíe, pues se muere. ¿Qué hacemos? Entonces uno dice, a ver, excitemos nuestras neuronas, a ver, pensemos, claro. Entonces uno dice, listos. Uno dice, pensemos para que... No digo, es un chiste muy verde, pero bueno. ¿No lo digo? No, es que da pena. Alguien dijo, excitemos nuestras neuronas para que eyacule ideas. Entonces, pues inventamos un proceso, claro, ¿cierto? Claro, uno dice, metemos un proceso, mire, proceso leer, ¿cierto? Ahí está, mire, eso sí lo necesitamos, y entonces necesitamos crear es un hilo, public void, ¿qué? Room, ahí está, ¿cómo les parece? Eso sí es un ¿qué? Un proceso, claro, y lo podemos hacer ahí, dicen, claro, pues una buena idea, brillante idea, si no. Entonces decimos public proceso leer, y este sería un constructor que le pasaríamos un objeto tipo que no digan que yo estoy copiando, que la gente dice, ay, profe, es que usted nos copia el código, eso ya... no, mire, se llama, como este es el servidor, ay, esto sí es un karma, ¿cierto? Chat, servidor, hay que separarlo todo, ¿no? Entonces le colocamos acá proceso leer. Listos, ahí está. Listos. Y entonces aquí recibiría, no sé, si quieren una referencia a un socket. Puede recibir una referencia a un socket. Y nosotros tendríamos por aquí una referencia pública. Pues les decía, hoy la clase de hoy es... Con la clase de hoy reponemos varias, ¿cierto? Estamos así corriendo intensamente, ¿cierto? Más intensos que novia fea, sino... Ahí está, mire. ¿Las novias feas son intensas? ¿Será que sí? ¿Ustedes qué dicen? No, yo creo que no. No, las novias feas no son intensas. Bueno. Listos. Ahí está. Observen. Proceso leer. Y estamos... ¿Para qué hacemos esa vuelta? Pues... ¿Para qué hacemos esas pequeñas vueltas? Pues para lograr que nuestro proceso leer pueda tener las referencias de ese socket que estamos manipulando. De esa manera, entonces, aquí podemos... esto, a pesar de ser tan arcaico, la gente dice, pero ¿en qué corremos eso? Es que yo como solo sé manejar Eclipse o NetBeans, a mí me da igual, ¿cierto? Mire, ahí me resbala, vea. Lo estoy haciendo en un entorno mucho más feo, el blog de notas, ¿o no? ¿O no? Pues no tiene usted que le coloque el punto y le genere los métodos, nada de eso. Entonces, después de programar esto, usted programa lo que sea, ¿o no?
No importa que sea NetBeans, Forte4 Java, Eclipse, cualquier vaina. Esto es un entorno que ocupa media mega. Nada. ¿Sí o no? Listo, entonces, ¿qué podemos hacer acá? Pues uno dice, no, a ver, el método run, todo este código que está acá, bueno, es más, vamos a grabar esto. Uff, alguien está matando allá. Proceso leer. Ahorita cuando ya es el funeral, vamos para allá. Entonces, pues uno dice, todo este código que está acá, ¿se podría copiar o no? ¿Ustedes qué dicen? Uno diría que sí, ¿cierto? Podríamos pensar en copiar este código. Sí. Pero ¿cuál sería el código que podríamos copiar? No, pues copiemos este, a ver. Ahí para que no se dañe el formato del archivo, me toca a mí copiarlo en un bloc de notas y luego así pasarlo al server. Bueno. Pero bueno. Es que como el entorno es tan arcaico, ¿cierto? Esto es un entorno tan viejo. Pero ¿por qué lo hago así? Precisamente para demostrarles que se puede programar en lo que usted quiera, ¿sí? Todo por demostrarles eso hago esto. Aunque en el fondo no es que me guste trabajar con ese entorno. Es un asco, ¿cierto? ¿Sí, no? Es horrible, mire. No ayuda para nada, pero bueno. Entonces, esta referencia de este socket, a ver, pensemos primero bien lo que vamos a hacer porque si no nos perdemos. Esta referencia de este socket nos sirve para construir un flujo de entrada, sí señores. Entonces, como nuestro socket se llama así, antes de entrar a ese while, le decimos que aquí crea un flujo de entrada. Mejor dicho, el otro código del otro lado lo copiamos. ¿Sí? Lo que pasa es que como yo ya me lo sé, entonces no necesito copiarlo, sino de paso para practicarlo, repito. Bueno, listos. El caso es que acá, ahí logramos. Entonces, este código lo estamos echando en donde, en un proceso, en un subproceso. De tal manera que ya cuando aceptemos ese cliente, ya no vamos a tener que ejecutar estas vainas. Esto ya no vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque va a ser otro proceso de parte el que se va a encargar de ¿qué? De leer esos datos de ese cliente. Entonces acá, mire, decía que eso yo les decía que eso parecía fácil, pero eso es una tortura china, ¿cierto? Es un parto de piñas, doloroso. Entonces, aquí tenemos este servidor y en el hilo es un proceso aparte que se encarga de ¿qué? De leer. Y pues uno pensaría ingenuamente que eso funciona, pues quién sabe. Vamos a ver si eso funciona o no. Entonces, para saber si eso funciona, lo que vamos a hacer es crear un objeto de tipo ¿qué? Proceso leer. Y le pasamos acá ¿qué? Un lobo o una oveja, una ovejota. Ahí está, una ovejota grande. Una oveja grande, mira ahí, ovejota cliente. Listos. Compilamos nuestro server y ejecutemos nuestro server. Ahí está nuestro server en un parto. Vamos a ver si el cliente lo saca del parto. No. Dice que ya llegó el primer cliente. ¿Por qué no lo saca? Pues porque toca hacer algo que no se imaginaron, que es que arrancar el proceso. Eso se arranca con el método start, porque son hilos. Listos. Y bueno, entonces aquí nuestro server está ¿dónde? Arriba. Y nuestro cliente vamos a ejecutarlo a ver qué hace. ¡Wow! Miren. Mejoró algo, ¿cierto? ¿En qué mejoró? Ya por lo menos cualquier cantidad de cosas y no saca error el server. Pero si llega otro cliente, ¿qué pasa? No se puede hacer nada. Entonces uno dice, bueno, listos. Como llegó este cliente,
Este cliente tan pronto llega, se acepta. Pero entonces ahí viene el pequeño inconveniente. ¿El inconveniente cuál es? Que se podrían eventualmente estar perdiendo ¿qué? Clientes. Los clientes que lleguen se pierden. Entonces me dice, pero profe, esto es muy sencillo. Ya como tú nos explicaste cómo hacer eso, pues vamos a hacer un contador aquí. Contador que está en cero, ¿cierto? Y aquí hacemos un ciclo infinito porque no sabemos cuántos clientes van a llegar. Y lo que hacemos es muy sencillo. ¿A alguien se le ocurre eso, cierto? Es posible. ¿A quién se le ocurrió eso? A mí, sí. Listos. Entonces, lo que ustedes pueden observar es que, mire, este entorno es tan malo que toca hasta indentar, ¿cierto? Bueno, listos. Entonces ya no vamos a decir que estamos esperando un cliente, nada de eso. Bueno, sí podemos ir. Pero aquí decimos que tan pronto llega ese cliente. Entonces ya cogimos, somos profesionales en el asunto de recibir clientes, ¿cierto? Y ya pues tenemos una base de datos con los clientes. Ya me llegó el cliente que tal. Entonces, contador. Pero aquí podríamos incluso, ¿cierto?, aumentar la variable. Entonces ya llegó el cliente tal y listos. Yo pensaría que eso por lo menos aceptaría que nuestro server pueda tener varios clientes. Está nuestro server esperando y vamos con el cliente, a ver. Vamos con el cliente a ver qué hace nuestro cliente. Entonces lo que ese server le envió es: yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy, no hay una cadera que se esté quieta, ¿cierto? Entonces creemos otro cliente. El otro cliente le va a enviar tus patas son 2 estacas para amarrar muchas vacas. Tu pelo es como un trapero enredado, sucio y feo. ¿Se acuerdan de eso? Fue una poeta que dijo eso. ¿Quién fue? ¿No? No fue el poeta Vicente Fernández, no, ¿cierto? No fue. Sí, la de Aterciopelados. No, ustedes no vieron esa época. Ustedes son más jóvenes de lo que yo pensaba, entonces, no sé. Como son tan jóvenes, entonces hablemos como, a ver, ¿conocen a Goofy? ¿Tampoco? Entonces no son tan... Sí, yo pensé que eran ya... Bueno, listos. Eso es lo que envía nuestro... Entonces, corremos ese cliente a ver qué hace. Y esperemos a ver nuestro server qué dijo. Mire, nuestro server le está llegando ya lo que envía el cliente y cualquier cliente, ¿o no? ¿Sí o no? ¿No les parece lindo? Dice: yo me llamo... sí, mire, tus patas son 2 estacas para amarrar muchas vacas, tu pelo es como un trapero enredado, sucio y feo. ¿Conocen a Goofy? Ya por lo menos al cliente le llega, al server le llega todo, ¿cierto? Muy prosti, le llega lo que sea. Entonces, hay un pequeño problema con ese server. ¿Cuál es el problema? Que si el cliente número 1 le quiere enviar algo, ¿qué pasa? Nuestro server perdió la referencia. ¿O no perdió la referencia? Porque ustedes saben que es dentro de un while y pues recibió ese cliente y después recibe al siguiente, pero perdió esa referencia porque está en un while. Entonces uno dice: ay, Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Y entonces es cuando dice: no, pero eso es fácil, yo por eso vi estructuras de datos. Pues claro, eso es súper fácil, ¿sí o no? ¿O no les parece? Claro, entonces uno dice: claro, yo soy un mercho, me sé las estructuras de APA, ¿cierto? Entonces uno dice: listos, aquí vamos a crear una clase, mire, una clase que se llame lista. ¿No les parece? Una clase que llame lista, mire, ahí está. Lista. ¿Y qué hace lista? Pues tiene el método que sea ¿qué? ¿Adicionar o no? Sí, puede ser adicionar. Public void adicionar cliente. Y ahí vamos a tener la referencia de quiénes. ¿De esos clientes o no?
Claro, entonces dice, claro. ¿Cómo no la pensé bien, hombre? Lista. Lista la lista. Ahí está. Pero cada cliente que hay que tener, entonces uno dice, ah, no, pues es muy fácil. Mire, se crea una clase que se llame nodo. ¿Sí le suena eso o no le suena conocido eso? ¿No? Uy, a mí me suena súper conocido eso, ¿cierto? Me dice que chévere, profe. Ahora sí tenemos un programa más elegante, ¿cierto? Con varias clases, bien bonito, bien sensacional. Entonces, ¿qué podemos poner acá? Voy a hacerlo así, por ejemplo. Aquí habría una referencia al socket. Podría haber incluso una referencia de qué. No, si dejemos la referencia de eso. Y aquí una referencia así. Listos. Y entonces decíamos public red que socket. Get o set. Set. ¿Eso para qué se hace el set? ¿Quién se acuerda? ¿Método set es para qué? Para que quede encapsulado el asunto. ¿Y el set entonces qué haría? Recibe una referencia y esa referencia se le asigna a quién. Y podemos hacer un método get, ¿cierto? Bueno, aquí nos tocaría colocar void get referencia socket. Y esto lo que hace es retornar, ¿cierto? ¿Qué retorna esto? De pronto será por esto, ¿no será? ¿Ustedes qué dicen? ¿Puede ser problema de librerías? Es posible, ¿cierto? A ver, miremos a ver cuál es el bendito error, porque francamente... Ah, ya, es que hice esto referencia. Retorno un socket, pues debe ser así, ¿cierto? Listos, ahí está nuestro qué. Y para que nos quede lo más estructurado, pues nosotros podemos hacer un set y un get de qué. De nodo, ¿cierto? Acuérdense, ¿se acuerdan de la estructura? No, no, están fríos, Dios mío, Señor, Dios santo, ¿qué hacemos? Set nodo. No, pero ese es, no sé, ni siquiera hay que hacerlo, ¿no? O sí, set nodo seek. Sí, toca hacerlo. Se nos va a acabar la batería. ¿Qué vamos a hacer? Grave, ¿cierto? ¿Y donde se nos acaba la batería? ¿Qué pasa cuando se acaba la batería? Uy, Dios mío, les tengo una mala noticia. No tengo el cargador, no sé dónde está el cargador. Bueno, chicos. ¿Qué hacemos? No, mejor dicho, si hubiera huevos, les fritaba huevos, pero la paella se acabó. La paella no aparece y el aceite se acabó. ¿Qué hacemos? ¿Lo guardamos? Por lo pronto, que no diga que no fue falta de voluntad, sino... Bueno, lo pueden terminar en casa entonces.